La sendera de la cabra negra. El aire de San Andrés a las 8 de la noche era frío, un frío seco que se metía hasta los huesos a pesar de que solo era el indicio del otoño. Para Ricardo, de 22 años y con el cansancio a cuestas, se ajustó la mochila al hombro mientras salía del almacén de granos donde trabajaba. No era el clima lo que más le pesaba, sino la urgencia. Su novia, Elena, vivía en Santa María, el pueblo vecino, y cada paso que daba en la dirección a ella era un paso que lo alejaba de la lógica y lo acercaba a la locura. El problema era el camino, ese sendero al que la gente mayor le tenía miedo por lo que se decía que sucedía ahí. Un viejo trecho que serpenteaba entre los cerros y se perdía en el espeso bosque de encinos y pinos. El taxi hasta Santa María costaba lo de 2 comidas, un lujo que Ricardo no se podía permitir. Bien pensaba que ese dinero podía convertirse en un regalo para Elena o en el pasaje de regreso. La gente de San Andrés y Santa María no lo llamaba Sendera del Silencio, por su tranquilidad, sino por lo opuesto. Decían que al caer la noche, cualquier ruido humano se ahogaba y solo quedaba el sonido de otra cosa. Ricardo había crecido con las advertencias. Los abuelos y las mujeres más viejas repetían con los ojos llenos de terror la misma historia: la cabra. No era la Llorona, ni el Charro Negro. Era algo más antiguo, más retorcido. Una criatura de pesadilla con la parte inferior de una cabra, patas negras y fuertes, terminadas en pezuñas hendidas, pero erguida, con torso y brazos largos cubiertos por un pelaje ralo y sucio. Y lo peor, una cabeza que era una grotesca burla de un macho cabrío, con cuernos gruesos y retorcidos y unos ojos que, decían, ardían como brasas rojas. Después de las 7, ni un alma. Hay toque de queda en ese camino. Le había regañado don Lupe, el dueño de la tiendita, solo esa mañana. Esa cosa huele el miedo, Ricardo. La gente desaparece por esos caminos. Ricardo se rió por fuera, pero por dentro se encogió. Era solo superstición, ¿verdad? Cuentos de pueblo para que los jóvenes no anduvieran de vagos. Al principio, mientras dejaba atrás las últimas luces parpadeantes de San Andrés, la caminata era casi agradable. La luna, una moneda de plata perfecta, iluminaba el sendero de tierra y grava, bañando los cerros con una luz espectral que hacía bailar las sombras, pero que a la vez permitía ver con claridad. A su alrededor, el bosque cantaba. El zumbido constante de los grillos era un arrullo, y de vez en cuando el graznido lejano de un búho rompía el monótono concierto. Caminó durante unos 15 minutos, adentrándose más en la oscuridad boscosa. Fue justo cuando la carretera principal se desvió y el camino viejo se hizo más estrecho que la primera extrañeza lo golpeó. Una ráfaga de viento helado, anormalmente fría, rozó su nuca, se detuvo y miró alrededor. No había nada, solo la luna y los árboles. Se reprendió a sí mismo. Es el miedo que te están metiendo, Ricardo. Venga, sigue. Retomó la marcha, pero ahora cada paso se sentía más pesado. Unos minutos después escuchó un sonido. No era el canto del bosque, era un movimiento seco, como una rama quebrantándose, pero no venía de los árboles altos, sino de la maleza, justo al lado del camino, donde la hierba crecía densa y oscura. Se detuvo en seco. Los arbustos se agitaron apenas como si algo pesado se hubiera arrastrado a través de ellos. A pesar de la luz de la luna, no pudo distinguir nada. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, el corazón latiéndole como un tambor frenético. Un coyote, se dijo, tratando de sonar convincente, o un perro salvaje. Pero en ese instante, el bosque, que hasta entonces había sido ruidoso con la vida nocturna, cayó en silencio absoluto. El silencio de los animales era total. No era una pausa, era una extinción. Los grillos habían callado como si un interruptor invisible hubiera cortado su sonido. Las cigarras habían dejado de vibrar. El viento todavía soplaba, pero ahora el sonido de sus hojas era un murmullo vacío. De repente, el mundo se había quedado con solo 2 ruidos: el crujido de sus pasos y el latido cada vez más fuerte de su propio corazón. Solo se callaron, murmuró, trataron de sonar convincente. Se acostó a la mochila y aceleró el paso. Entonces la segunda cosa extraña. Sintió que no estaba solo. La luz dibujaba formas alargadas de los árboles sobre la tierra, sombras danzantes. Mientras miraba las sombras delante de él, una en particular, más ancha y más baja, pareció moverse lateralmente a su ritmo, justo fuera del tenue haz de unos que lograba colarse entre las copas.
Ricardo se detuvo de golpe, se giró hacia el bosque de la izquierda, hacia donde había sentido la presencia. Solo había maleza, sombras y el tronco oscuro de un árbol viejo. Una tensión fría le recorrió la nuca. El instinto, ese que la gente de pueblos conserva para sobrevivir en la naturaleza, le gritó que algo se había movido entre la hierba alta. No era un animal pequeño, era el sonido de un peso considerable arrastrándose o doblando los arbustos con lentitud. Se dio vuelta y comenzó a caminar. Ya no a buen ritmo, sino a un ritmo forzado y nervioso. Estaba en la mitad del camino, no podía volver. El aliento y las pezuñas. La sensación de ser observado se convirtió en la certeza de ser acechado. Cada vez que daba un paso escuchaba un movimiento seco y breve en la maleza, a la par con suyo. Crack, crack, crack. No era constante. Solo cuando él avanzaba, era como... El anciano, don Jairo, asintió con la cabeza, sin necesidad de más explicación. La cabra, susurró, se te pegó en la senda. No sabes, muchacho, las personas de razón no pasamos por ahí después de las 7. El camino no está maldito, hijo, está vigilado. Hizo una pausa, mirando a Ricardo a los ojos, que aún reflejaban el terror de lo que había vivido. Las leyendas de los viejos no son cuentos, son advertencias. Hay cosas que no son de Dios, y esa de ahí, esa bestia camina en la sombra de la luna para que los hombres recuerden que hay lugares donde habitan criaturas que no son de este mundo. Don Jairo lo ayudó a levantarse, y Ricardo apenas pudo sostenerse. Aún temblaba, y el hedor a carne y establo parecía haberse impregnado en su ropa y su piel. Llegó a casa de Elena esa noche, exhausto y en shock. Nunca más volvió a tomar la sendera del silencio después del atardecer. Cada noche, al caer la oscuridad sobre el valle de Puebla, Ricardo se preguntaba qué habría pasado si no hubiera mirado atrás. Nunca más en su vida volvería a dudar de las leyendas que habitaban los cerros. Gracias por escuchar la historia. Espero les haya gustado este relato. Si fue así, no olviden suscribirse y darle like al video. También no olviden que estaré saludando los primeros comentarios en este video. No olviden activar las notificaciones para estar atentos cuando subo un nuevo video aquí en Senderos del Terror.